buenos días a todos y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes, día 15 de noviembre, con el futuro del mini S&P 500 y con el futuro del mini Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos con el análisis de hoy. Antes, como siempre, recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Vamos hoy directos al análisis técnico, puesto que no tenemos en el calendario económico ninguna noticia destacable que pueda afectarnos a la sesión americana de hoy. Empezamos. Futuro del mini S&P 500. Gráfico semanal. Estamos a lunes. Para ver un poco el contexto y la vela de la semana anterior. Una semana que cerró bastante por encima de los mínimos semanales, dejándonos aquí en este futuro pues un doji claramente reflejando un poquito esa indecisión, pero marcándolo, repito, unos cierres bastante alejados de los mínimos, pero ahí tenemos pues una vela que está totalmente dentro del rango de la vela de la semana anterior. Vamos al gráfico de 4 horas y aquí vemos, gráfico diario primero, vemos los niveles de soporte principales, esta zona de aquí, otra zona aquí en este máximo que nos dejó, que polarizó luego a soporte, en los 4.590 aproximadamente. Aquí esta zona de los 4.630, importante, es el final de esta primera corrección que ha tenido este futuro. Luego vemos la continuación alcista y la vela de la sesión del viernes, una sesión plenamente alcista. Y vamos a ver un poquito aquí los entresijos ya en marcos menores. Empezando con el gráfico de 4 horas. Fijaros que teníamos una directriz bajista con esta unión de esos tres máximos decrecientes que nos dejó el precio en este marco temporal desde los máximos históricos, luego a principios de noviembre, que se rompió en la sesión del viernes, se ha confirmado con el gap también hoy de apertura y esos máximos de la sesión de hoy, y en la sesión de hoy europea se ha producido como un pullback, ¿no?, a esa directriz, por tanto polarizando a soporte, resistencia, pullback o throwback, técnicamente hablando, polarización a soporte, desde ahí nuevo tramo alcista y nueva vela en 4 horas alcista, dejándonos los máximos del día en la misma zona, ahí cerquita de esos 4.690 aproximadamente. Vamos a ver en el marco temporal de una hora más cosas, pero antes de pasar ese marco temporal, para comentar un poco los mínimos de la semana anterior. Esta zona de la sesión del 11 y 12 hay un poco lateralizando, dejándonos una resistencia muy importante que coincidía con esos mínimos anteriores de esta zona también de redistribución, zona de distribución, más así triangular, ruptura, zona lateral, redistribución, ruptura y ahí giro máximo común coincidiendo con el mínimo anterior, ruptura, no mirando atrás apenas, rompiendo la directriz bajista, haciendo un pullback en ella, donde también coincide toda esta zona de la banda inferior de esta zona de distribución que se ha superado en la sesión de hoy. Así que si vemos un poco en contexto mayor, si el precio finalmente rompiera los máximos del día, podríamos verlo hasta la zona de los 4.700, realmente el camino despejado. Luego ya ir a buscar los máximos históricos en los 4.710 aproximadamente. Si el precio se encalla aquí, en estas dos bandas, los máximos del día y esta zona de este retroceso a la directriz, donde confluyen dos soportes importantes, que es este nivel de precio y la directriz, pues ahí estaría pues en una tendencia de momento ahí lateral. Si seguimos, pues a la cara a los 4.700 y si rompemos esta zona de aquí, pues ya veríamos a ver qué lo sujeta más allá de la zona del máximo común de esta estructura de suelo. Y en una hora más detallitos. Aquí se ve claramente la superación de esa directriz bajista con este impulso que ha hecho un retroceso más o menos al 50% de este movimiento. Un pullback a ese último máximo anterior en este marco temporal ya, la directriz. Por tanto, doble soporte en esta zona. Lo podríamos poner un poquito más así definido. Zona muy importante, 4.680 aproximadamente, como soporte principal, mínimos del día y ya vemos todo lo que le confluye. Máximos del día aquí y lo dicho en el marco temporal de 4 horas. Ruptura de esta zona y posible ataque a los 4.700 y número redondo.
Bien, tenemos aquí la media de 200 en una hora, acercándose, todas en pendiente alcista, y en caso de ruptura de esta zona de soporte, pues vigilemos con ella, que la tendremos allí. Nos vamos al Nasdaq, marco semanal, una vela diferente al futuro del mini SP500. Aquí no tenemos un doji, tenemos una vela que tuvo también unos mínimos muy alejados de la zona de cierre, pero que cerró un poquito por debajo de la apertura de la semana y de los máximos semanales. Pero desde luego también vemos toda esa zona, esa mecha inferior, mostrando pues compras en toda esta zona. Nos vamos al gráfico diario, donde vemos este último impulso alcista que rompió esos máximos de septiembre, una corrección técnica ahí cerquita del 50%, pero sin llegar a hacer ese pullback a esta zona de soporte anterior. Desde ahí, nuevo arranque del movimiento alcista, y la vela del viernes también una sesión fuertemente alcista, repito. Aquí vemos el marco temporal de 4 horas, esa estructura de distribución, ruptura, esa zona lateral de redistribución, ruptura, mínimos semanales. Ahí ese pullback a esa zona de la banda inferior de este lateral, una estructura de giro, doble suelo también junto con este mínimo de aquí, una estructura de fallo, máximo común, ruptura en la sesión del viernes y sesión de hoy, pues ya veis, un poco lateral. Realmente no está mostrando de momento mucho movimiento el Nasdaq, y tenemos aquí a la directriz bajista que une los máximos históricos con los máximos decrecientes, pues todavía como resistencia. Por tanto, está muy cerca, está ahí, de una doble resistencia, que estaríamos hablando de ese mínimo común de esta estructura de distribución con esa directriz bajista desde máximos históricos. Por tanto, en caso de ruptura de esta zona de resistencia, pues fuerte tramo alcista probablemente veríamos hasta llegar a esos niveles de los 16.400, donde tiene una zona importante de resistencia, son los máximos de la semana pasada, y luego ya los máximos históricos, 16.450. Nos vamos al marco temporal de una hora para ver más detalles de lo más reciente sucedido, y aquí vemos realmente la sesión de hoy, de momento poco a destacar, más allá de ese gap al alza en la apertura, y toda la sesión de hoy bastante lateral. He marcado un soporte muy grande, pero un poco para coincidir esta zona de máximos ahí del viernes con de momento ese retroceso que se ha producido en la sesión de hoy, pero que podría aún hacer aquí, si quisieran acumular algún tipo de retroceso mayor, testeando esos máximos del viernes con la media de 200 en una hora, que la tenemos ahí cerquita, y por tanto por eso he marcado una zona de posible soporte, una zona grande. Cuidado con cortos en este tramo, porque podría haber simplemente una posibilidad de acumulación. Y si se rompe, fijaros, ahí se ve bien clara la resistencia, máximos del día, la directriz bajista, y por tanto sí que si se supera este tramo, pues ahí veríamos fuerte entrada de compras, yendo a buscar esos niveles de los máximos de la semana pasada. Bien, pues lo dejamos aquí, la preparación de estos dos futuros. Que tengáis una feliz tarde y buen trading.